En la clase de hoy vamos a empezar por explicar con detalle todo el tema de la detención por emergencia. Y empezamos con una pregunta. Vamos a ver. ¿En cuáles de los lugares señalados en el gráfico estaría prohibido realizar una detención por emergencia? Pon en pausa la película si quieres pensarlo tranquilamente. Y la respuesta correcta es que ninguna de esas 4 posiciones está prohibida para hacer una detención por emergencia. A veces es inevitable que la detención por emergencia ocurra en medio de la calle. Si el coche se estropea y se para, pues se ha parado. En cualquier lugar que esté sería correcto si no ha sido posible apartarlo. Eso sí, naturalmente, habrá que procurar apartarlo en la medida de lo posible, y si no podemos, tendremos que retirarlo con la grúa lo antes posible. Pero en principio, en la mediana, en el arcén de la autopista, en el arcén izquierdo, en todos los lugares es correcto, si no se ha podido evitar. Aunque te parezca rara la posición de la mediana o arcén izquierdo, es que puede ocurrir que vayamos circulando por el carril izquierdo porque estemos adelantando, y entonces el coche pierde velocidad rápidamente por una avería. Claro, no vamos a cruzar la autopista para ponernos en el arcén derecho, con el riesgo de que se nos quede parado a medio cruzar. Lo más razonable sería arrimarnos a la izquierda y meternos en el arcén izquierdo, o incluso meternos en la mediana. Porque en general en la mediana el coche va a quedar apartado completamente de los demás vehículos y por tanto bastante protegido, no es mal sitio. Bueno, vamos a ver los pasos que hay que seguir en caso de una detención por emergencia. Este vehículo está detenido por emergencia en el arcén derecho de la autopista. Primera pregunta, siendo de día, ¿habrá que dejar algún tipo de luces encendidas? Posición, emergencia, corto alcance, todas, ninguna, posición y emergencia. Bueno, la luz de posición de día sería absolutamente inútil, ya que es de poca intensidad. En la noche sí se ve esta luz, pero de día no se aprecia, no sirve para nada. En cambio, lo que sí es imprescindible es dejar la luz de emergencia, para que cualquier conductor que se acerque sepa que ese vehículo tiene problemas, que es un obstáculo para los demás, y además el conductor pueda andar por ahí zascandileando de un lado para otro. Por lo tanto, de día solo la luz de emergencia, y de noche sí, de noche habrá que dejar posición y emergencia. Bueno, ¿y qué más? Pues habrá que apagar el motor si no se ha apagado solo y habrá que poner el freno de estacionamiento. Además, se tendrá que colocar el dispositivo luminoso de preseñalización de peligro V16, colocándolo en la parte más alta del vehículo para facilitar su visualización para el resto de usuarios de la vía. Este, al estar imantado, se activará automáticamente al colocarlo sobre algún elemento metálico del vehículo. Si no fuera posible reemprender la marcha, deberá detenerse en el arcén derecho de la vía o en el lugar donde cause menor obstáculo a la circulación. Los ocupantes del vehículo deberán abandonar el vehículo siempre que exista un lugar seguro fuera de la plataforma de circulación y deberán salir por el lado contrario al flujo del tráfico. Ojo, sin transitar o permanecer en carriles ni arcenes. Si las condiciones de circulación no permitieran a los ocupantes abandonar el vehículo con seguridad, permanecerán en el habitáculo con el cinturón abrochado. Si el conductor sale del vehículo, tendrá que ponerse el chaleco reflectante. Y atención, no vale ponerse el chaleco fuera del coche, hay que ponérselo dentro, antes de bajar. Por lo tanto, deberá ir a mano del conductor, no puede ir en el maletero, irá en la guantera, en la bandeja de la puerta o en cualquier lugar a mano del conductor. Pero recuerda que si va expuesto a la luz, pierde sus propiedades reflectantes. Y esto es pregunta de examen. Por eso es conveniente guardarlo en un lugar oscuro protegido de la luz solar. Bueno, ¿y cuántos chalecos reflectantes hay que llevar en un turismo? Pues el reglamento dice que como mínimo uno. No hay que llevar otro para el acompañante. No es obligatorio, aunque puede ser recomendable.
y hay que utilizarlo tanto de día como de noche y solo en vías interurbanas, fuera de poblado. Pues ala, ya me he puesto el chaleco y ahora ¿puedo intentar reparar la avería? Queda prohibida toda actividad de reparación de vehículos que se encuentren en las vías públicas, salvo que tal actuación requiera menos tiempo que la retirada del vehículo de la vía o que sea imprescindible para efectuar la retirada del vehículo inmovilizado. Además, queda prohibido realizar operaciones de auxilio de cualquier tipo que supongan realizar actos en el lado inmediatamente contiguo al flujo del tráfico. ¿Y puede remolcarnos otro vehículo particular o debe ser un vehículo de auxilio, grúa? Solo lo puede realizar un vehículo destinado al auxilio en carretera, es decir, una grúa. Y para evitar más situaciones de riesgo derivadas de la avería o accidente, está prohibido cumplimentar el parte de accidente en la plataforma de circulación. Es decir, ni carriles ni arcenes. Debe hacerse en un lugar seguro fuera de la vía. Si en lugar de este dispositivo de preseñalización tenemos los triángulos de preseñalización de peligro, ¿cuántos triángulos tenemos que llevar en un turismo? Pues 2, aunque a veces solo tengamos que utilizar uno. Se colocarán como mínimo a 50 metros del vehículo y visibles al menos a 100 metros más. Y habitualmente se colocarán 2, uno por delante y otro por detrás. Pero cuando la calzada es de un solo sentido o dispone de más de 3 carriles, solamente se colocará uno en la parte posterior. Y los triángulos serán válidos hasta el 1 de enero de 2026. Bueno, pues ahora cambiamos de tema. Vamos a ver las prohibiciones que afectan a la detención, a la parada y al estacionamiento. Empezamos con la detención. Prohibiciones. Bueno, pues hay que diferenciar entre dos tipos de detención, cuando es por emergencia y cuando es por circunstancias del tráfico. Si es por emergencia, no hay ninguna detención prohibida en principio, aunque es obligatorio cumplir en lo posible las normas del estacionamiento. O sea, dejar el vehículo de manera que moleste lo menos posible. Bastante lógico, ¿no? Y cuando la detención es por causa de la circulación, estará prohibido detenerse en el interior de intersecciones, pasos de peatones, pasos de ciclistas, pasos a nivel, es decir, entorpeciendo el paso de otros. Vamos a ver un ejemplo. Aquí tenemos una intersección y el coche verde llega al cruce. Antes de entrar en la intersección, debe cerciorarse de que al otro lado de la intersección no están los vehículos detenidos y, por tanto, puede cruzar por completo la intersección. De no ser así, debe esperar antes de entrar en la intersección, como está haciendo aquí, porque si siguiese hacia adelante y se quedase ahí en medio, en cuanto la detención se prolongase un poco, entorpecería el paso de los vehículos que llegan por la vía lateral, es decir, del azul. Ahora le hacemos desaparecer y vemos que si se hubiese quedado en su sitio, ahí atrás, el coche azul podría haber pasado sin ningún problema. Por lo tanto, recordemos, prohibido detenerse por causa de la circulación dentro de las intersecciones en general. Ahora una pregunta de examen. Fíjate en esta intersección en la que tenemos una señal de stop y hay un paso de peatones. Bien, ¿dónde me detengo para hacer el stop? ¿Antes del paso de peatones? ¿En la línea transversal continua? ¿O no hago el stop? Claro, si me detengo en la línea transversal, quedo sobre el paso de peatones, en todo el medio. Bueno, pues sí, esa sería la respuesta correcta. Hay que detenerse en la línea de detención, es que es obligatorio. Y si queda el vehículo encima del paso de peatones, pues lo siento, no se puede hacer de otra manera. Primero, respetaríamos, eso sí, el paso de peatones si hubiese peatón. Y a continuación avanzaríamos y nos detendríamos ante la línea para hacer el stop. Y ojo que esta pregunta es de examen. La hay con un stop y con un ceda al paso. En ambos casos, la detención, si hay que hacerla, se haría en la línea de detención. Bueno, pues ahora un par de preguntitas rápidas. Primero, ¿se puede realizar una detención por emergencia en la mediana de una autopista? Por supuesto que sí, lo hemos comentado antes. Si has fallado esta, es para matarte, ¿eh?
Bueno, otra pregunta. Si entra una avispa en el vehículo cuando estamos circulando por autopista, ¿qué debemos hacer? ¿Detenernos en el arcén para expulsarla del vehículo? ¿Continuar la marcha y asustarla con un trapo para que se vaya? ¿Llevárnosla de viaje hasta el final, todo el camino, porque a mí no me dan miedo las avispas? ¡Hala! Ya apareció un Superman, no le dan miedo las avispas. Bueno, a ver, la picadura de la avispa no es mortal. Pero es que el peligro no es la picadura en sí misma. El peligro es que te asuste y pierdas el control del vehículo. Si estás conduciendo y la avispa revolotea por delante de tu cara, vas a hacer inevitablemente un movimiento brusco instintivo, y ese movimiento brusco puede causar un accidente. Por eso, en caso de que entre un insecto que nos preocupe en el vehículo, debemos detenernos en el arcén. Se considera como detención de emergencia. Entonces, expulsar al insecto del vehículo y luego continuar el viaje tranquilamente. Y vamos a pasar ya a las prohibiciones de parada y estacionamiento. Empezamos con una pregunta. ¿Es correcto realizar una parada en el arcén transitable de una vía interurbana para que descienda un pasajero de nuestro vehículo? O incluso, si el vehículo no cabe enteramente en el arcén, ¿sería correcta la parada que hace este vehículo amarillo? ¿O es correcta la parada si se hace en el arcén en la zona no transitable? Bueno, pues resulta que el reglamento prohíbe parar y estacionar en la calzada y arcén transitable de las vías interurbanas. Por lo tanto, solamente la última parada era correcta, la del arcén no transitable. Date cuenta de que el arcén de las vías interurbanas es para que circulen los ciclistas, los ciclomotores, etc. Si dejamos nuestro coche en medio de ese arcén, cuando llega el ciclista le estamos obligando a salirse a la calzada, poniéndole en grave peligro. Por eso, solamente se podrá estacionar en las vías interurbanas haciéndolo fuera de la calzada y fuera del arcén transitable. Bueno, ahora vamos a enumerar los lugares en los que está prohibido parar y estacionar. Son dos listas de lugares que vas a ver que son prácticamente iguales. Por eso las ponemos juntas para que lo veas más claro. Todos son lugares muy fáciles de recordar por pura lógica. Son sitios en los que se molesta mucho o se crea peligro. Pondremos un ejemplito en cada uno de ellos para que te quede más claro. Bien, vamos allá. También está prohibido parar y estacionar en las curvas y en los cambios de rasante de visibilidad reducida. Por ejemplo, este turismo en esa curva está obligando tanto a los que vienen como a los que van a entrar con estrecheces en una curva que no vemos si viene un vehículo en sentido contrario. Por eso es peligroso y está prohibido. También está prohibido parar y estacionar en los túneles y pasos inferiores, en las intersecciones y sus proximidades, como esa furgoneta gris que se observa en la fotografía, que está en plena intersección. También está prohibido tapando la visión de las señales. Por ejemplo, esta furgoneta blanca. La foto está hecha desde arriba y gracias a eso se ven las señales, pero imagínalo a nivel de calle. El conductor no vería esas señales porque la furgoneta las tapa completamente. También está prohibido en las autopistas y autovías, salvo en las zonas de descanso y en las zonas habilitadas para ello. También está prohibido en los carriles o partes de la vía reservados a determinados vehículos, como puede ser el carril bus o sobre los raíles de los tranvías o en las zonas reservadas para conductores minusválidos, etc. También estará prohibido parar y estacionar en toda vía en la que al dejar nuestro vehículo parado o estacionado dejemos un espacio para pasar a nuestro lado inferior a 3 metros, es decir, de nuestro vehículo a la línea continua más próxima o si no hay línea al bordillo del frente debe haber como mínimo 3 metros. Por ejemplo, en esta calle no se podría hacer porque el hueco que dejaríamos sería muy pequeño. También está prohibido parar y estacionar en las medianas, en las isletas, en los refugios. También está prohibido parar y estacionar
ante los pasos rebajados para los disminuidos físicos, o tapando la salida de otros vehículos, o impidiendo un giro autorizado como ocurre en este caso con el vehículo de color gris. También está prohibido parar y estacionar obstaculizando el acceso a un inmueble, que por cierto debería tener esta señal. También está prohibido parar y estacionar en medio de la calzada, como han hecho estos vehículos. Y atención, no está prohibida la parada, pero sí está prohibido el estacionamiento en doble fila. Primera gran diferencia entre las prohibiciones de estacionamiento y las de parada. Segunda diferencia es que también está prohibido solo el estacionamiento sin el distintivo que autorice el estacionamiento o rebasando el tiempo fijado en las zonas de estacionamiento limitado. Y tercera diferencia, que también está prohibido solo estacionar en las zonas de carga y descarga dentro de las horas de utilización. Lógicamente, si estamos fuera de las horas en que se utilizan, tal como indica el cartel, sí se podría estacionar. Como ves, las listas son idénticas, salvo el tema de la doble fila, los lugares de estacionamiento limitado y las zonas de carga y descarga. Bueno, pues con esto acabamos este vídeo.